bienvenidos al canal de material de construcción. En esta ocasión vamos a hablar sobre un material prefabricado de cemento que se utiliza en todo el mundo y abundantemente. Me estoy refiriendo a las baldosas de cemento. Las baldosas de cemento se emplean en zonas de rodadura, como son los adoquines, también se utilizan en zonas peatonales, todas las aceras, paseos de parques, etcétera, llevan este tipo de baldosa. Pero también esas baldosas de cemento, otras por supuesto, se utilizan en interiores para hacer pavimentos, suelos de baldosa de cemento, lo que llaman terrazo o baldosa hidráulica. Todo eso lo vamos a ver. Comenzamos. ¿De qué están formadas las baldosas de cemento? La baldosa de cemento suele estar formada por 2 o 3 capas. Una primera capa, que es la capa de agarre de mortero de cemento gris y un árido, que puede ser arena o arena y grava, o sea, puede ser un mortero o un hormigón. Una segunda capa, que es una capa solo de mortero de cemento sin agua, una mezcla de arena y cemento, arena muy fina y cemento seco. Esta puede o no existir, ya veremos en qué casos es obligatorio que exista. Y luego la capa vista. La capa vista es de mortero o de hormigón, generalmente hecho con cemento blanco, aunque también se utiliza el cemento gris y un árido seleccionado, a veces intentando imitar la piedra natural a la que hace referencia esa baldosa. Las más características son estas. La típica baldosa de cemento. La baldosa de cemento es una baldosa rectangular o cuadrada que tiene la cara vista, se aprecia perfectamente que es de un grosor pequeño, y la cara de agarre o la capa de agarre, que es un mortero de cemento menos elaborado, con menos cantidad de cemento y además con un árido de una arena normal y corriente. Hay que hacer constar que todas estas baldosas, esta y las que veremos después, todas se fabrican por prensado y con la cara vista hacia abajo, en contacto con el molde, de tal manera que se vierte el mortero de cara vista, se vierte, si es necesario, la capa secante, se vierte la capa de agarre con el otro mortero y todo eso se prensa. Luego se extrae y se deja fraguar, porque al fin y al cabo son un conglomerante hidráulico con arena o arena y grava. Luego veremos un pequeño repaso de estos materiales in situ, en una obra, pero vamos a continuar. También existen otros tipos de baldosa de cemento, como puede ser esta, que luego veremos cuáles son sus denominaciones. Estas baldosas con topos o con diferentes formas rugosas se llaman baldosas táctiles y sirven fundamentalmente en los pasos de peatones y en otros sitios para que las personas disminuidas, como puede ser invidentes o gente con carritos o con sillas de ruedas, noten el cambio de pavimento y sepan que se están aproximando a una zona donde, bueno, hay un semáforo, hay un paso de cebra o hay cualquier obstáculo o facilidad para transitar, para pasar a otra acera, por ejemplo. Se llaman baldosas táctiles y llevan lo mismo. Como veis ahí, están la cara vista con sus topos y con un mortero hecho a base de cemento, rico de cemento y con una arena fina seleccionada, y la capa de agarre, que es mucho más gruesa y que da rigidez y soporte a la baldosa. Puede o no llevar esa capa secante intermedia. Ahí podéis ver en esta fotografía que tengo ahí al lado, pues una zona que tiene este tipo de baldosas, porque va a
descargarse va a bajar a una zona de tránsito de un paso de peatones o cualquier otro sitio. Veamos más baldosas de cemento colocadas en exteriores. Entre las diferentes baldosas que se utilizan para pavimentar las aceras o las calzadas, en algunos casos peatonales, aquí en Madrid os voy a presentar algunas de ellas. Son baldosas prefabricadas de cemento y algunas, solo algunas, son baldosas prefabricadas de hormigón porque llevan árido grueso. En primer lugar tenemos esta baldosa que pesa bastante. Como todas las baldosas, tiene dos capas. Una capa base hecha de, en este caso, de hormigón porque el árido es mayor de 4 milímetros, de un espesor variable, y una capa que es la capa vista, la capa principal, la que se pisa y que está hecha con un mortero, o en este caso puede ser un hormigón porque también el tamaño es superior a 4 milímetros, pero con árido seleccionado y cemento seleccionado. En esta pieza, esta es la cara de base y por el otro lado está la cara vista. Aunque no se aprecia en el canto la separación entre ambas, sí que si nos fijamos un poco vemos que la cara base es de unos 3 centímetros, mientras que la cara vista es de 2 centímetros. Aunque, repito que por la forma de fabricar la baldosa, el canto está teñido de pasta de cemento bueno, de cemento abundante, que es otra de las diferencias con la capa base. Es también típica de pavimentación de aceras de Madrid, en la que se aprecia claramente las dos partes, las dos capas. Es esta pieza, tiene esta parte clarita, esta capa clarita que es la capa base, y esta más oscura y de menor espesor, como veis, que es la capa vista, y tiene un dibujo acanalado para que sea antideslizante. Aquí podéis ver un pavimento realizado últimamente de una zona, de una ampliación de una acera, con esas baldosas que habéis visto antes, esas grandes de 50 por 50. Dentro de las baldosas de cemento tenemos las que llamamos baldosas de terrazo. Las baldosas de terrazo se suelen utilizar en interiores porque suelen estar pulidas, aunque también se pueden utilizar en exteriores cuando son baldosas de terrazo de china lavada. La baldosa de terrazo en sí, pues empezó a utilizarse profusamente en los años 70, en 1970, en ese orden, sustituyendo a la baldosa hidráulica que veremos a continuación. La baldosa de terrazo tiende muchas veces a imitar la piedra natural de la que procede. Está formada, como siempre, por las dos capas, la capa vista y la capa de agarre. La capa vista es con cemento blanco y con árido seleccionado. Este árido puede ser arena fina, arena media o arena y grava, como es el caso de la foto que tenéis ahí al lado. Y luego está la capa de agarre, que como siempre es un mortero de cemento normal y corriente, cemento gris, y como siempre digo, van prensadas. Una vez prensada y fraguado, pues se pulen con una pulidora, dándole una terminación totalmente lisa y brillante. Hay una variedad tremenda de estos terrazos, y es terrazo pulido o terrazo imitando piedra artificial. Ahí tenéis un terrazo pulido de una entrada a un bloque de viviendas. Es un portal donde ese terrazo es muy resistente y además es muy limpio. Aguanta perfectamente el tránsito y se utiliza mucho en edificios públicos también.
El terrazo de china lavada es exactamente igual que el anterior, tiene dos capas, la capa vista o la cara vista y la capa de agarre. Lo que ocurre es que al fabricar la capa vista se hace con china redondeada, árido redondeado. Se vierte ese hormigón en el molde, luego se vierte la capa de agarre, que es un mortero de cemento gris, se prensa todo y se deja que fragüe. Pero al cabo de 8 o 10 horas de haberse iniciado el proceso de fraguado, se le da en la parte superior, en la cara vista, un producto que retrase el fraguado. Se le da una cantidad tal que retrasa el fraguado de ese mortero de cemento en un espesor de unos 3 a 5 milímetros. Cuando ya ha fraguado toda la pieza, la única que está muy poquito fraguada es la cara superior, la cual con un chorro de agua a presión se elimina el mortero de cemento, saliendo la china al exterior y haciendo que la superficie sea rugosa. Es un pavimento que lógicamente se utiliza en exteriores. Ahí tenéis una zona ajardinada con este tipo de baldosa de terrazo de china lavada. Y luego está la baldosa hidráulica. La baldosa hidráulica es una baldosa que se inventó en Francia hacia 1860, 1870. Es una baldosa que está constituida fundamentalmente por cemento blanco, marmolina, o sea, mármol molido, a veces áridos, pocas veces, y pigmentos. Eso para la cara vista. Es un material que es total y absolutamente artesanal. La baldosa hidráulica real es totalmente artesanal. Ahora mismo, ahora en el siglo XXI, ese pavimento, la baldosa hidráulica, es un auténtico lujo. Su precio es muy alto y cubre suelos de zonas importantes dentro del lobby de los hoteles o en bancos, edificios singulares de ministerios, etc. Es un artículo de lujo, su precio es bastante elevado. ¿Por qué? Pues porque se hace manualmente y se hace una a una las piezas. Piezas que además tienen un diseño muy complejo, muy artístico. Para ello se utilizan tres capas: la capa vista, o la capa donde van todos los pigmentos, la capa secante, siempre tiene que llevar una capa secante para absorber la humedad de esos pigmentos, y la cara de agarre, que es de cemento gris, un mortero de cemento gris vulgar. Se fabrican con trepas. Las trepas son unos moldes, unas formas hechas de latón o hechas de cobre, soldadas, haciendo un dibujo el cual se va a ir rellenando poco a poco con esa mezcla de marmolina con pigmentos, cemento y agua. El molde está confeccionado por una placa base bastante gruesa, totalmente lisa, sin ningún defecto. Puede llevar relieve para que la baldosa salga con relieve. Actualmente en las baldosas hidráulicas que se hacen para interiores con dibujos no lleva relieve, pero está totalmente lisa y satinada, sobre la que se da un producto a base de aceite y desencofrante para que no se adhiera excesivamente la baldosa. Luego lleva un marco. Ese marco es el que define los laterales de la baldosa, y por último lleva
el sello o tapa con lo que se pone encima y prensa. Dentro del marco se coloca la trepa, como veis ahí en esta fotografía. Una vez que está colocada, se va vertiendo con la cuchara o cazoleta de punta la mezcla de cemento con pigmentos y marmolina con diferentes colores, cada uno en su habitáculo determinado. Una vez que se ha terminado de verter una pequeña cantidad, porque el espesor no es muy grande, es unos 5 milímetros, vamos a sacar la trepa de tal manera que los colores, si se ha hecho bien con la densidad adecuada, no se van a mezclar, los colores se quedan ahí, pero están en una forma muy líquida, de tal manera que hace falta espolvorear la capa secante. La capa secante es un mortero de cemento con arena muy fina, a veces solo cemento, pero seco, sin agua, porque es la encargada de absorber el agua de la cara vista. Una vez que se ha echado la capa secante, terminamos de rellenar el molde con mortero de cemento, normalmente seco o casi seco. Son morteros con una cantidad de agua muy pequeña. Se extiende con el rasero y se coloca el sello o tapa para que la prensa realice la presión adecuada de unos 50 o 70 kilos por centímetro cuadrado. A veces se habla de entre 70 y 100 kilos centímetro cuadrado, depende de las características del molde, depende de las características de la pieza, pero vamos, son presiones de entre 50 y 70 kilos por centímetro cuadrado de presión durante muy poco tiempo, 5 o 6 segundos, y queda la pieza totalmente fabricada. Esa pieza, a continuación, se separa del molde, quitándole el marco y quitándole, lógicamente, la cabeza, el sello, se quita el molde y se extrae la pieza que, como veis ahí, tiene un dibujo, y se pasa a unos cestillos que, bien por medio de cámaras húmedas o simplemente por inmersión en agua, harán el proceso de curado y fraguado de ese mortero o de esa pieza. Ahí tenéis otra pieza. He elegido unas sencillas, pero puede llegar a ser todo lo complicado que queráis. Estas piezas, esta baldosa hidráulica, existen infinidad, repito, infinidad de vídeos en YouTube sobre el proceso de fabricación. Algunos francamente buenos. Incluso he visto algún vídeo un poquito pesado, pero un vídeo sobre la historia de la baldosa hidráulica, desde 1850 y tantos, 1860, sobre todo en la ciudad de Barcelona. Pero en Hispanoamérica hay abundantes fábricas de baldosa hidráulica, lo que también llaman mosaico hidráulico. Meteros en YouTube, poner mosaico hidráulico o baldosa hidráulica y veréis infinidad de vídeos donde se explica claramente cómo se fabrican, mucho mejor de lo que he explicado yo. La terminación superficial de las baldosas de cemento, y con esto vamos a terminar, pueden ser muy variadas. Pulidas, un acabado mediante el cual la cara vista queda perfectamente lisa y se puede abrillantar. Granallado se realiza mediante la proyección a alta velocidad de granalla de acero, o sea, viruta de acero sobre la cara vista de la baldosa. Una de las baldosas que habéis visto en
en la demostración que os he hecho en la obra con todas las baldosas que había, esa grandota que pesaba como un demonio, esa va granallada. El texturizado. La textura de la cara vista se obtiene directamente por la forma que tiene el molde de la prensa. Es un molde que la cara inferior es rugosa y se somete a un tratamiento normal y corriente de prensado y tenemos esa texturización que puede imitar pues a la madera o a, en este caso, en esa pieza pues se parece un poco a las areniscas. Bajorrelieves, diseños especiales de cara vista obtenidos directamente de la prensa. La prensa, esa base de la prensa tiene esos bajorrelieves, esas formas para que la pieza, al ser comprimida, tenga esa forma. Táctiles, las que hablábamos antes, son acabados que permiten obtener relieves especiales, como pueden ser los de botones, etcétera. Esos relieves los hace el propio molde y proporciona información concreta a usuarios discapacitados. Lo que hacen esas baldosas, repito, es avisar a estas personas, a estos usuarios, de que se aproximan a una zona como puede ser una papelera, un paso de cebra, un semáforo, una entrada de vehículos a un garaje, etcétera. Y por último están el acabado lavado, que como su nombre indica, pues es un acabado que se obtiene mediante un proceso secundario que es la eliminación parcial del mortero de la capa vista con el fin de dejar relieve el árido, que es árido rodado, son piedras redondeadas, son árido rodado y que, repito, que se suele hacer mediante la aplicación superficial de un retardador de fraguado que durante un tiempo actúa sobre la capa y ese tiempo medido conseguimos que se retrase el fraguado de un cierto espesor. Ese espesor viene a ser de unos 5 o 6 milímetros como máximo. Con chorro de agua se elimina esa parte del mortero y tenemos esa china que aparece en relieve. Bien, habéis visto que es poco o sencillo. Evidentemente, si nos ponemos a buscar en internet, hay miles, por no decir millones, sería una exageración, miles de baldosas de cemento de múltiples aplicaciones, utilidades, no digamos ya para hacer escaleras, los peldaños, etcétera, etcétera. Hay miles de piezas hechas todas igual, siempre con prensado. La prensa hace la pieza boca abajo, digamos, siempre toda la parte vista está en contacto con el molde porque queda perfecto. Y bueno, espero que os haya gustado. No os olvidéis de suscribiros al canal, de darle a la campanita para recibir las notificaciones de cuando suba otro vídeo, y os espero en el próximo, Y no faltéis, que paso lista.